El sol aún no había roto completamente la oscuridad cuando Daniel cruzó la plaza central de Vila Clara. Sus pies descalzos se hundían en la tierra apisonada y húmeda de la madrugada, mientras las casas de adobe alrededor reposaban en absoluto silencio. Apenas el canto distante de un gallo se atrevía a cortar el aire gélido de aquella mañana. Daniel cargaba sobre sus hombros un saco de tela basta y remendada. Dentro, el ruido metálico denunciaba algunas herramientas viejas que había encontrado en el descarte de un taller días antes. No eran suyas, pero, en verdad, nada allí lo era. En aquel pueblo del interior, Daniel era invisible, o peor, se volvía visible, solo cuando alguien necesitaba un blanco para sus burlas. Sus ropas estaban tan gastadas que se confundían con el color del camino polvoriento. El abrigo, que un día tuvo color, ahora era una sombra de tejido raído, sujeto por un único botón improvisado. Pero, a pesar de su apariencia, Daniel caminaba erguido, incluso sin posesiones. Preservaba aquello que nadie lograba robarle, a la dignidad silenciosa de quien ya lo ha perdido todo, y descubrió que la vida continúa. Vila Clara era pequeña, pero sus divisiones eran profundas. De un lado, las casas humildes de los colonos y trabajadores. Del otro, separado por una avenida arbolada, se alzaba la casona imponente del coronel Dantas, el hacendado más rico de la región. Su fortuna brotaba de los cafetales que se perdían de vista y de una red de almacenes que controlaba todo el comercio local. Dantas no solo era rico, era el dueño del poder. Y con el poder venía el placer sombrío de recordar a los otros cuán pequeños eran ante su grandeza. Daniel siempre evitaba cruzar el camino del hacendado, pero aquella mañana, movido por una necesidad que gritaba más alto que el orgullo, se dirigió a la oficina de administración de la hacienda, un edificio con fachada de azulejos y ventanas altas. Necesitaba trabajo, cualquier trabajo. Hacía días que no comía nada más que sobras, y la fuerza en su cuerpo delgado se estaba desvaneciendo. Al empujar la pesada puerta de madera de la oficina, el silencio se rompió. 3 hombres bien vestidos conversaban alrededor de una mesa de madera maciza. En el centro, con un cigarro humeante entre los dedos, estaba el coronel Dantas. Era un hombre robusto, de mirada severa y maliciosa. Al ver a Daniel parado en la entrada, el hacendado no disimuló la sonrisa de escarnio. «Vaya, vaya», dijo Dantas, elevando la voz para que sus secuaces oyeran. «Miren quién decidió honrarnos con su ilustre presencia. El fantasma del pueblo ha aparecido». Los otros hombres rieron, golpeándose las piernas. Daniel sintió el rostro arder, pero mantuvo la mirada fija. «Coronel Dantas», dijo él, con voz ronca pero firme, «vine a preguntar si el señor tendría algún servicio. Puedo cargar sacos, reparar cercas, limpiar el corral. Solo necesito una oportunidad». El silencio que siguió fue cortante. Dantas se recostó en su silla de cuero, analizando a Daniel como quien examina un insecto. «¿Una oportunidad?», repitió, soltando el humo del cigarro. «¿Quieres una oportunidad, Daniel? Admiro tu audacia. Pero dime, ¿qué hombre de respeto contrataría a alguien que ni zapatos tiene en los pies?» Las risas volvieron, más fuertes. Uno de los hombres se levantó, circulando alrededor de Daniel. «Tiene razón. Este de aquí no sirve ni para espantar gorriones de la huerta. Mira su estado». Daniel cerró los puños dentro de los bolsillos vacíos, pero no retrocedió. Conocía aquel juego cruel. La humillación era el peaje que los pobres pagaban para hablar con los dueños de la tierra. Dantas se levantó despacio, caminó hasta la ventana y miró sus tierras. Entonces, como si una idea brillante y perversa hubiera surgido, se dio la vuelta con una sonrisa amplia. «¿Sabes una cosa, Daniel? Tienes razón. Todo hombre merece una oportunidad. Y yo soy conocido por mi generosidad». Dantas tomó un papel, escribió algo rápidamente y firmó. «Lleva esto hasta el capataz de la hacienda Campo Verdandale, que yo lo autoricé. Vas a recibir un regalo mío». «¿Un regalo de verdad?». Daniel tomó el papel con manos temblorosas. ¿Un regalo? Sabía que Dantas no daba nada gratis, pero la desesperación era mayor que la sospechan. «Gracias, señor». «No agradezcas», respondió Dantas, volviendo a sentarse. «Para eso sirven los amigos.
¿no es así? Las carcajadas explotaron nuevamente mientras Daniel salía, llevando consigo la sensación de que algo estaba muy mal. La caminata hasta la hacienda Campo Verde tomó la mañana entera. El sol ya estaba alto cuando Daniel llegó al portón de hierro. El capataz, un hombre de rostro cansado, leyó la nota y suspiró. «Entonces eres tú», dijo, moviendo la cabeza. «Ven conmigo». Fueron hasta el fondo de la propiedad, lejos de las caballerizas limpias, donde estaban los caballos premiados. Llegaron a un cercado aislado, donde el olor a abandono era fuerte. «Ahí está el regalo del patrón», dijo el capataz. En el centro del cercado, de pie con dificultad, estaba el caballo más flaco que Daniel había visto jamás. Las costillas parecían querer perforar la piel, sin brillo. Los ojos hundidos miraban a la nada. «Su nombre es Valiente», dijo el capataz con ironía. «O lo eran, el patrón iba a mandar sacrificarlo, pero le pareció más divertido dártelo a ti». «Órdenes son órdenes, muchacho». Daniel entró en el cercado. El corazón se le apretó. Se acercó y extendió la mano. El caballo no retrocedió, solo se quedó allí, entregado. Daniel tocó el cuello del animal, sintiendo los huesos. En ese momento, algo dentro de él cambió. No era rabia hacia el hacendado, era una decisión profunda. «Está bien», susurró Daniel. «Él viene conmigo». Daniel ató una cuerda vieja al cuello de Valiente y, lado a lado, los dos comenzaron la lenta jornada de regreso al pueblo. Cuando pasaron por la plaza, las personas se detuvieron. Algunos reían, señalando al dúo de esqueletos. Otros movían la cabeza con lástima. Pero Daniel no oía nada, solo sentía el peso de la responsabilidad. Él sabía lo que era ser abandonado y no le haría eso a nadie. A los primeros días fueron brutales. Daniel no tenía establo, ni dinero para alimento. El único refugio que consiguió fue un galpón viejo y abandonado en los límites del pueblo, con el techo agujereado y suelo de tierra. Pasó la primera noche despierto al lado de Valiente. El caballo temblaba de frío y debilidad. Daniel se quitó su propio abrigo andrajoso y cubrió al animal, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. «Vas a estar bien, muchacho. Vamos a estar bien». Por la mañana, Daniel salía en busca de trabajo o de comida. Pedía restos de pasto, cascauraus di vegetalis, cualquier cosa. Muchos le cerraban la puerta. «¿Vas a alimentar a un caballo muerto?», decían, pero él insistía. Con lo poco que conseguía, alimentaba a Valiente antes que a sí mismo. Fue en una tarde calurosa que apareció Marta. Era una viuda que vivía cerca de allí, conocida por su bondad discreta. Trajo una cesta cubierta con un paño. «Traje harina de maíz y algunos vegetales», dijo ella. «Sé que has estado dando tu comida a la bestia. Eso no está bien. Necesitas comer tú también». Daniel aceptó, emocionado. «Gracias, doña Marta». Ella entró en el galpón y observó al caballo. «Está mejorando», notó ella, sorprendida, aún débil, pero la mirada cambió. «Tienes un don, Daniel». La mayoría se habría rendido. «No tengo opción», respondió él. «Si yo me rindo, ¿quién va a luchar por él?». Marta sonrió tristemente. «Si tienes opción, y elegiste la más difícil. Eso dice mucho sobre quién eres». La noticia de que el caballo muerto estaba sobreviviendo llegó a oídos de Dantas. Para el hacendado, la broma solo tenía gracia si terminaba en fracaso. Ver a Daniel persistir era una afrenta. Cierto día, Dantas encontró a Daniel en la calle y bloqueó su camino. «Todavía perdiendo el tiempo con ese saco de huesos». «Daniel», provocó, «sacrifica luego al animal. Los miserables como tú no pueden darse el lujo de tener mascotas». «Él no es inútil», respondió Daniel mirando al hacendado, «y no me voy a rendir». Dantas rió, pero había irritación en sus ojos. «Como quieras, pero cuando caiga muerto, quiero ver tu cara de decepción». Daniel volvió al galpón y lloró, no por miedo, sino por el cansancio. Fue cuando sintió el hocico de Valiente en su hombro. El caballo estaba de pie, firme, ofreciendo consuelo. Los meses pasaron y la transformación fue milagrosa. Valiente ganó peso, su pelaje se volvió lustroso y sus ojos recuperaron el brillo. Más que eso,
Cuando Daniel lo llevaba a caminar por los campos abiertos, el caballo no andaba. Desfilaban, sus movimientos eran elegantes, ligeros, poderosos. Un día, un señor anciano se detuvo para observar el entrenamiento. Era Alberto, un antiguo cuidador de caballos que había trabajado en grandes haciendas. Observó en silencio por un largo tiempo y luego se acercó. ¿Sabes lo que tienes ahí, muchacho?, preguntó Alberto. Es valiente, fue un regalo de Dantas. Alberto rió sin humor. Ese caballo no se llama Valiente. Conozco esa marca en su pierna. Su nombre es Viento del Este. Fue un campeón de carreras. El caballo más rápido que estas tierras hayan visto jamás. Daniel quedó atónito. ¿Y cómo terminó así? El dueño original murió. Dantas compró todo el lote. Pero Viento del Este tiene un temperamento fuerte. No aceptó la brutalidad de los domadores de Dantas. El coronel intentó quebrarlo mediante el dolor, y cuando no lo logró, decidió dejarlo morir de hambre. La revelación encendió una furia fría en Daniel. Dantas intentó destruir lo que no podía controlar. Exactamente, dijo Alberto. Y no le va a gustar saber que recuperaste al campeón. Alberto ofreció ayuda. Con su experiencia y la dedicación de Daniel, comenzaron a entrenar al caballo de verdad. Viento del Este había nacido para correr. Cuando galopaba, parecía flotar sobre el suelo. No tardó Dantas en descubrirlo. Furioso, mandó llamar a Daniel a la casona. «Quiero mi caballo de vuelta», exigió el hacendado, bebiendo un coñac. «Es mío, el señor me lo dio, tengo el papel. Di un animal moribundo. Ahora vale una fortuna y lo quiero de vuelta. No está a la venta y no lo voy a devolver». Dantas entrecerró los ojos. «Entonces, hagamos una apuesta. Dentro de 2 semanas es la gran feria del pueblo. Corres con él. Yo pondré mi mejor pura sangre en la pista. Si ganas, te doy la documentación oficial y definitiva. El caballo será tuyo ante la ley. ¿Y si pierdo? Si pierdes, el caballo vuelve a mí y tú te vas de este pueblo para siempre». Daniel sabía que era una trampa, pero no tenía opción. Aceptó en las 2 semanas siguientes. Fueron intensas. Marta garantizaba la alimentación de Daniel, Alberto cuidaba la estrategia y Daniel conversaba con el caballo, creando una conexión que iba más allá de las palabras. El día de la feria amaneció vibrante. El pueblo entero estaba allí. La pista de tierra batida rodeaba la plaza. Dantas estaba en el palco principal, arrogante, seguro de la victoria. Había contratado a un jinete profesional para montar a su nuevo campeón, un caballo negro y gigantesco llamado Rayo An. Cuando Daniel entró en la pista montando a Viento del Este, ahora fuerte y hermoso, el murmullo recorrió la multitud. La gente apenas podía creer que aquel fuera el mismo animal esquelético de meses atrás. El juez dio la salida. El polvo subió. Viento del Este partió rápido. Pero Rayo era una máquina de fuerza. En la primera vuelta, el jinete de Dantas jugó sucio, cerrando a Daniel contra la cerca, forzándolo a frenar. En la segunda vuelta, la misma táctica. El jinete bloqueaba cualquier intento de adelantamiento. Dantas reía en el palco. Alberto, al borde de la pista, gritó: «No intentes pasar por dentro, confía en él». En la última vuelta, en la curva final, el jinete de Rayo bloqueó la parte interna nuevamente. Daniel, recordando las palabras de Alberto y sintiendo el corazón del caballo latir junto con el suyo, hizo lo impensable. Guió a Viento del Este hacia la parte externa de la curva, el camino más largo y difícil. «¡Vamos, muchacho! ¡Vuela!», gritó Daniel. Viento del Este respondió, como si tuviera alas. El caballo aceleró de una forma que desafiaba la lógica. Adelantó a Rayo por fuera, en un galope explosivo y perfecto. La multitud contuvo la respiración y, enseguida, estalló en gritos. Viento del Este cruzó la línea de meta con 3 cuerpos de ventaja. Daniel desmontó, llorando, y abrazó el cuello del caballo. El pueblo entero invadió la pista para celebrar. Personas que antes lo ignoraban, ahora lo alzaban en hombros. En lo alto del palco, Dantas estaba pálido. El cigarro cayó de su mano. No había perdido solo una carrera. Había perdido la moral ante todos los que subyugaba. A la mañana siguiente, Daniel
Marta y Alberto fueron al banco a cobrar la promesa. Encontraron al abogado de Dantas en la puerta. El coronel no estaba. El coronel Dantas pidió que le entregara esto, dijo el abogado, extendiendo un sobre. Son los documentos definitivos. El caballo es suyo. Daniel tomó los papeles. ¿Huyó?, preguntó Marta. No, respondió el abogado, con voz baja. Ayer por la noche, por primera vez en años, vi al coronel llorar. Dijo que un hombre sin nada lo venció usando la única cosa que él, con todo su dinero, no podía comprar: dignidad. Está encerrado en casa, repensando su vida. Daniel guardó los papeles. Dígale que lo perdono, no por él, sino por mí. El rencor pesa mucho para quien quiere volar ligero. El tiempo pasó. Daniel no volvió a ser invisible. Con la ayuda de Marta y Alberto, construyó un establo adecuado. Se convirtió en el mayor entrenador y cuidador de caballos de la región, conocido por su paciencia y bondad. Un año después, en una mañana de primavera, un carruaje sencillo se detuvo en la propiedad de Daniel Dantas. Bajó. Estaba más delgado, sin el traje blanco ostentoso, vistiendo ropas comunes de hacendado. Caminó hasta Daniel, que se pillaba a viento del este. Está magnífico, dijo Dantas, humildemente. Sí, respondió Daniel. Porque fue amado. Dantas bajó la cabeza. Vine a pedir perdón, Daniel. Personalmente, aquel día, en la pista, no salvaste solo al caballo. De cierta forma, me salvaste a mí, de mí mismo. Daniel extendió su mano callosa. Dantas la apretó con firmeza y respeto. Todos pueden cambiar. Dantas, dijo Daniel, el camino es largo, pero el primer paso ya fue dado. Y así, en Vila Clara, la historia se convirtió en leyenda. La leyenda del hacendado que aprendió a ser humano y del hombre sencillo que junto con su caballo enseñó a todos que la verdadera nobleza no está en la sangre o en el oro, sino en la fuerza inquebrantable del corazón.